¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político. Nos volvemos a reencontrar aquí en el canal 30 de la televisión digital abierta, como cada lunes a las 10 de la noche. Hoy para tomar contacto con esta nueva propuesta política que nace de referentes ya conocidos en la provincia de Mendoza, que es el Partido Verde Ciudadanos por Mendoza, que fue presentado hace poquito aquí en nuestra provincia y que viene a saltar la grieta, como lo dicen ellos, en definitiva, cuando empezamos a conocer un poquito más de qué se trata este nuevo proyecto. Vamos a hablar con parte de los protagonistas. Uno es Mario Vadillo, diputado provincial, y el otro es Marcelo Romano, senador provincial, a quien los tenemos en comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a empezar a preguntar un poquito cuál es el objetivo y, digamos, en qué han pensado como prioridad al armar esta nueva propuesta política. Mario, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, lo principal que uno piensa es que, como piensa uno, ¿no? Que la oferta electoral tiene que ser superadora de la grieta. Es decir, creo que los mendocinos y mendocinas nos debemos que no sea el odio, que no sea el odio por Macri, o el odio por Cristina, o el odio por Sagasti, o el odio por Cornejo. Uno lo que quiere es sentirse representado. Cada uno tiene una ideología política y lo que necesita es encontrar en una boleta, una, dos, tres, 10 boletas, pero que le den representatividad en la legislatura. Lo que vemos en la legislatura es terrible, es las dos fuerzas mayoritarias totalmente unificadas para hacer negocios políticos. Cuando uno habla de gasto político, puede hacerse la imagen de IPSA, comprar una empresa con 800 millones de dólares de deuda y comprarla entre el Estado Nacional y Provincial para salvarla. La compran a 20 millones de dólares, pero con un pasivo de 800. Nosotros creemos que hoy día la emergencia alimentaria es la prioridad. No podemos estar siguiendo haciendo negocios para empresarios que han fracasado. Lo mismo pasa hoy día con Portezuelo del Viento. Otro fracaso de la política. Llevar 1.000 millones de dólares para un grupo chino, cuando tenemos todas las cloacas de los distintos departamentos destruidas, cuando tenemos una emergencia hídrica gigante, ya es una catástrofe hídrica. Nuestros ríos no tienen agua, nuestros glaciales se secaron. Nosotros queremos cambiar esta realidad. Para eso le damos una oferta electoral al mendocino, para que pueda elegir, ya no con odio, sino con amor. Amor a sus bienes comunes, amor a su vecino, amor a sus cosas de la provincia. No tenemos jefes. Los jefes son los propios mendocinos cada vez que nos voten en las urnas. Marcelo, se me ocurre pensar en que ustedes son legisladores que han caminado la provincia, la siguen caminando. Creo que es parte también un poco de ese acercamiento que tienen los mendocinos y las mendocinas cuando justamente por ahí les transmiten las inquietudes. ¿Qué ustedes perciben que siente el mendocino y la mendocina común, el ciudadano común, a la hora de hablar de necesidades y sobre todo de prioridades que debe tener un gobierno en la provincia? Bueno, la verdad que para nosotros no va a ser complejo hacer campaña. Nosotros con Mario estamos pidiendo renovar un contrato, solamente renovar el contrato que asumimos hace 4 años cuando los mendocinos nos pusieron en la legislatura para defender 4 grandes frentes que hemos defendido siempre y de los cuales no nos hemos movido. Defender al trabajador, defender al consumidor, defender la institucionalidad, o sea, atacar la corrupción y sobre todo defender los bienes comunes, agua, tierra y ambiente. Nosotros con Mario, la verdad que estamos muy comprometidos con el vecino de a pie y la forma de hacer política la hemos dado vuelta, hemos invertido la forma de hacer política. Lo nuestro es muy llano, lo nuestro siempre fue de abajo hacia arriba, porque como dijimos el día que inauguramos el espacio, todo lo que se construye de arriba hacia abajo es un pozo, y es en el pozo en el que esta grieta mentirosa o este extremo, que están de acuerdo ambos extremos, nos han llevado a una enorme desocupación, chicos que no comen 4 veces al día, la leche en las escuelas desapareció, la inseguridad es moneda corriente en las calles de Mendoza, los trabajadores de la salud 15 meses sin descansar y el salario le ofrecen 9% cuando la inflación es del 50%. Negocios, como dice Mario, o ataques comunes a bienes que son indispensables, como lo que pasó con la 7722 en diciembre del 2019. Ese es el ejemplo claro de lo que nosotros venimos a repeler
y de lo que nosotros venimos a enfrentar. Y como te dije recién, renovando nuestro contrato con nuestros jefes, que son los mendocinos. Mario, a mí sí me ocurre también preguntarte a vos ¿por qué la necesidad de pronto de conformar esta alianza? Por un lado, sabemos que hay referentes políticos también importantes que se suman a esta nueva propuesta, pero también preguntarles de alguna manera si estas diferencias que surgieron con Ramón no le quitaron un poco de seguidores, por decirlo de alguna manera, o de gente que podía inclinar el voto hacia ustedes. ¿Qué piensan o qué balance hacen? Bueno, mira, Claudia, la verdad que es muy buena la pregunta, porque en mi caso me amplió el horizonte, ¿no? Yo creo que tuve 20 y pico de años trabajando en una ONG de defensa del consumidor. Creo que trabajar en la legislatura tan cerca de los problemas de los mendocinos, me tocó de repente estar siendo el que decidía si Cornejo tenía un supremo más, y obviamente con mi bloque no le dimos esa oportunidad de romper la institucionalidad mendocina. Me tocó el tema de enfrentar a los bloques mayoritarios más poderosos con la 7722 y con Marcelo Romano. La verdad que nos juntaron las asambleístas, todos los mendocinos nos empujaron a que los representemos. Creo que el desafío de ser un ciudadano que se incorpora a la política y puede representar verdaderamente al pueblo es un orgullo. Y a uno le genera, la verdad que es la verdadera política, ¿no? Cuando sentís que representás al pueblo y cuando lo representás lo más sagrado, que es que defenderle su hogar, su casa, su hábitat. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Creo que Ramón se equivocó, traicionó al electorado, traicionó a sus amigos, traicionó a su familia, y obviamente eso lo va a tener que, es su cargo y su karma. Yo no lo tengo, por el contrario. Creemos que ahora hemos sumado mucho más, sobre todo hemos sumado valores. Y eso es algo que se necesita en este momento, los valores. Marcelo, recién hacía referencia, Mario, al tema IMSA, ¿no? Que en los últimos días han salido varias cámaras empresarias a cruzar también este megaproyecto sumamente ambicioso que obviamente es importante para la provincia de Mendoza, pero sobre el terreno, incluso cuando han hablado de sus argumentos a la hora de justamente oponerse a Portezuelo del Viento también en ese caso, IMSA algunos sectores también lo han hecho. ¿Por qué ustedes suponen que sucede esto? Específicamente en el caso Portezuelo, porque hay sectores que sostienen que es necesario priorizar otras obras. Y en el caso IMSA también hay detractores. ¿Cuál es el motivo principal? Bueno, empecemos por Portezuelo del Viento. No nos olvidemos que a nosotros nos costó los fueros parlamentarios después que denunciamos un tráfico de influencias y un direccionamiento de los pliegos en la obra más importante de la historia de Mendoza, $1.000 millones, porque dijimos que habían hecho entrar por la ventana al grupo chino Shinohydro, y la verdad que poner esos requisitos de haber construido 3 pliegos, 3 diques en los últimos 15 años de la envergadura de Portezuelo del Viento, solamente tenían un solo destinatario y era que dejaran entrar al grupo chino, que terminó siendo el único oferente, dejando afuera al 99,9% de los empresarios de la Argentina, precisamente porque en los últimos 15 años no se han hecho 3 diques como Portezuelo. Obviamente un tráfico de influencias enorme, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Un solo oferente, se fueron $400 millones arriba del presupuesto oficial. Ayer, como por arte de magia y un acto de bondad de los chinos, bajaron $200 millones. Una vergüenza, algo que no tiene explicación. Y estamos a punto de preparar y de presentar, hacer la presentación de que estos chinos que trabajaron o que de alguna manera ya hicieron algo en Latinoamérica, lo hicieron mal. Dejaron un dique con 8.000 fisuras en el Ecuador. Coca-Cola Sinclair, la obra que hoy está siendo de alguna manera investigada, no solamente por corrupción, sino por serios y graves daños técnicos de los que construyeron esa obra. ¿Y quiénes construyeron esa obra? El socio chino que Cornejo y Suárez consiguieron para Portezuelo del Viento. Como decía Mario recién, $1.000 millones que deberíamos aprovechar en obras de saneamiento y en obras hídricas para enfrentar el cambio climático y la crisis hídrica. Con respecto a Pescarmona, simplemente esa es la foto del acuerdo de los 2 partidos mayoritarios, y así como se pusieron de acuerdo para llevarse puesta la ley 7722, hoy se ponen de acuerdo para hacer un gran negocio
con una empresa que la tratan de estatizar, pero que si usted ve la foto del directorio de esa empresa, se da cuenta que cuando se trata de negocios, la grieta se cierra y se ponen de acuerdo y son amigos. Bueno, Mario, Marcelo, yo los voy a invitar a que vayamos a un corte de unos minutos nada más y enseguida venimos con un nuevo bloque aquí en Chat Político para seguir hablando de los objetivos que se van a ir trazando en este tiempo de campaña y sobre todo para tratar de ser la respuesta que buscan los mendocinos y las mendocinas. Ya regresamos. Bueno, volvemos de la pausa aquí en Chat Político. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Retomamos la conversación, el diálogo con nuestros invitados de esta noche, que son los integrantes de esta nueva propuesta política aquí en la provincia de Mendoza, Partido Verde Ciudadanos por Mendoza, con Mario Vadillo, que es legislador de la provincia, diputado provincial, y también con Marcelo Romano, que es senador de la provincia de Mendoza. Bueno, ahora la pregunta va por el lado de, ya estuvimos hablando de cuáles son los objetivos que se buscan con el partido y sobre situaciones específicas de la provincia de Mendoza. Quiero seguir preguntando un poco sobre este tema, pero en este caso, Mario, te voy a preguntar cuál es tu percepción de un tema muy importante que es el manejo de la pandemia, haciendo la comparación de lo que ha pasado con el manejo en la nación y el manejo en la provincia, teniendo en cuenta que en algunas cuestiones el gobernador ha marcado su diferencia con las medidas del gobierno nacional. La realidad es que en esto hay mucho relato. El gobernador de la provincia se ha querido siempre separar, incluso ayer decía como que el problema de las vacunas eran de Buenos Aires. La realidad es que llevo yo semanas publicándole en Twitter la cantidad de vacunas que tiene sin inocular. Hoy día eran más de 177.000 vacunas y llevamos esta cifra de más de 100.000 vacunas sin inocular a los mendocinos y mendocinas. Eficiencia que tiene como provincia. Es la provincia número 14 en eficiencia de inoculación. Esto quiere decir que hace meses que ya podríamos tener más de 100.000 mendocinos y mendocinas inoculados. Ni hablar de los temas de los geriátricos, donde más del 80% de los geriátricos están en forma clandestina. Tenían todo el personal sanitario casi en un gran porcentaje precarizado como monotributo. Obviamente que gran parte de los terapistas se le han ido a otras provincias que tienen mejores ingresos. Creo que tiene todo el tiempo la gente de sanitarios, de personal sanitario, totalmente en forma de protesta por lo poco que ganan. Si no tuviera más de 1.700 millones de dólares en publicidad, obviamente que se destaparían más de uno de los problemas que tiene el mendocino en la salud. Porque hoy día no están operando a ninguno. Es decir, los centros médicos no están funcionando. Es decir, que le dimos todo un presupuesto libre para hacer y deshacer y lo único que han estado haciendo son negocios políticos, porque la salud en Mendoza no se cuida. Como no se cuida la educación, donde las escuelas están destruidas y sin embargo él sigue diciendo que da clases presenciales. Con solo preguntarle a cualquier docente sabe que todas las burbujas están en sus casas, porque hay muy poco personal que está trabajando en Mendoza y muy pocos estudiantes están estudiando. Menos aún comiendo porque le han quitado todas las proteínas de la merienda saludable. Marcelo, teniendo en cuenta que, volvemos a lo mismo, ¿no? Ustedes caminan mucho la provincia, pero que vos venís de un departamento que también ha de alguna manera marcado la cancha en esto de poner políticos sobre la mesa aquí en la provincia de Mendoza, y también teniendo en cuenta que conoces mucho a la gente del sector productivo de Mendoza. ¿Qué es lo que la gente de los departamentos de la provincia alejados de lo que es el casco céntrico, de la zona urbana, están necesitando y que de pronto a ustedes le hacen extensiva esa necesidad o básicamente esas cosas que no llegan a ciertos lugares de Mendoza? Bueno, sin ir más lejos, ayer, el martes pasado, en el recinto, presentamos una iniciativa de productores del Este que tienen un dilema, por ejemplo, con el alumbrado público, que le cobren y no se lo dan, 1.000 pesos en las boletas que son de 3.000, el 30%. ¿No? Han habido políticas de Estado destinadas al extractivismo.
a la megaminería, al intento de meter la megaminería, y si no al extractivismo petrolero. Le han dado al fracking. En el programa Mendoza Activa, el otro día lo hablamos con Mario, una vergüenza, un programa que está destinado a los mendocinos que la están pasando mal con la pandemia, destinados a las petroleras, cuando en realidad no le llegan nunca al sector agroproductivo. Hay un abandono absoluto de la matriz productiva, agroindustria, ganadería, y le están dando muy poca bola al turismo. Nosotros estamos muy preocupados y la gente nos dice constantemente que las herramientas para el sector productivo, el gobierno de Cornejo y el de Suárez las diezmaron. El ejemplo claro también es la lucha antigranizo. No tuvimos lucha antigranizo en este periodo de tormentas graniceras. Nos tuvimos que meter a los hangares de la lucha antigranizo para demostrar que ni siquiera cartucheras tenían los aviones de la lucha antigranizo. Eso es un ejemplo claro y concreto de que hay un abandono de la matriz productiva. Que necesitamos y le pedimos al gobernador Suárez, el sector del extractivismo, más importancia al sector de la agroindustria, que ahí sí existe o va a existir lo que ellos buscan, que es el derrame económico. Lo único que ha habido es un derrame solamente de cuestiones complicadas para el ambiente. Nosotros estamos muy preocupados por una resolución, por ejemplo, que sacó el Departamento General. Es el límite que tenía para los efluentes industriales. Este ejemplo claro de la intención política de beneficiar a grandes empresas como la cervecería, como derivados vínicos, en desmedro de otras actividades, nos da que pensar y nos da la prueba de decir a los mendocinos, están pensando en otra cosa estos gobernantes. Por eso es importante, como decía Mario, elegir una alternativa política útil que siga escuchando los problemas de los vecinos de Mendoza, ¿no? Mario, hace algunos días se conoció una encuesta que se hace en todo el territorio argentino, que quien la lleva adelante es una consultora de otra provincia, y hablaba de la imagen, muy buena imagen, que tiene el gobernador Rodolfo Suárez entre los mendocinos y mendocinas. Nosotros hicimos una nota a la gente de esa consultora y nos decía que al momento de hacer esa encuesta, lo que le preguntan, digamos, como tópicos es, por un lado, el manejo de la pandemia, y también dijeron que, por ejemplo, la situación de la presencialidad escolar o la presencialidad en el ciclo lectivo 2021 fueron como determinantes en la opinión pública de la provincia de Mendoza. ¿Qué opinión te merece tener presente por ahí esa encuesta que lo ubicó a Suárez como en el último mes como el gobernador mejor visto? Bueno, en principio creo que todas estas encuestas se pagan. Me gustaría que existiera información pública quién la pagó. No se hacen en forma privada. Estas encuestas las pagan, no se hacen gratis. Me parece que acá hay muchas veces que el gobierno de Mendoza, como hemos visto a muchos artistas y conductores de programas que venían y le ofrecían hoteles, helicópteros y todo gratis, también están pagando estas encuestas para vender esto a los mendocinos. Pero si ustedes recorren la provincia, como ir a Ugarteche, donde la escuela de Ugarteche tiene, ya en la vereda te encontrás con las cloacas industriales en la puerta. Después no tenía todo el sistema eléctrico destruido, y la escuela no podía funcionar por el sistema eléctrico que estaba en cortocircuito. El patio de deportes hacía más de 2 meses que no se usaba. Es decir, cuando uno anda recorriendo las escuelas de Mendoza te das cuenta de que qué gobernador puede ser aquel que no le interesa cómo funciona su escuela, cuando vende la presencialidad, cuando es mentira. Pregunten, lo único que hay que hacer es preguntar y hablar, a ver cuántos chicos están yendo a la escuela y cuántos chicos tienen computadores y cuántos chicos tienen conectividad. Mendoza es una de las peores provincias en conectividad. Entonces, la verdad que construir en base al relato y no en base a la realidad es lo de siempre, ¿no? Es decir, creemos que vivimos en un lugar por los medios de comunicación, pero sin embargo, cuando miramos alrededor, vemos la pobreza de lo que ya se está viendo, ¿no? Los carritos con los cartones, las personas que están ya en la calle viviendo, la mendicidad. Es decir, ya tenemos mendigos pidiendo, tenemos gente que está en los merenderos como clave de la asistencia social. Me parece que es una vergüenza considerarse el mejor. Si ese es el mejor gobernador, no quisiera ver cómo están sufriendo las otras provincias.
¿Qué piensa, en este caso le pregunto a Marcelo, sobre la propuesta que ha llevado a la mesa de negociación paritaria con los trabajadores estatales el gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta, Mario, lo que decías vos también más temprano, que los trabajadores de la salud, por ejemplo, son los que han estado siempre poniéndole el pecho a esta batalla y a esta pandemia y que siguen reclamando una mejor propuesta salarial? Yo les quiero recordar a los mendocinos, quiero traerle a la memoria lo que decía Cornejo cuando hablaba de Paco Pérez. Se atrasó Paco Pérez el último mes, 20 días en pagar los sueldos. Peor gobernador de la historia. Yo quisiera saber ahora qué reflexión cabe. El año pasado no pudo pagar el aguinaldo. ¿Se acuerdan que jocosamente le decían mini cuotas Ribeiro porque lo pagó en cuotas? Le está dando una oferta de mejoramiento más sensible que tiene mejoramiento del 9% a los trabajadores de la salud, cuando se a un porcentaje que vienen trayendo absolutamente en negro. Fíjense lo que le pasó a los maestros. Sí. Le trataron de hacer entender o hacer creer situación 54.000 pesos en negro. Esto es inaudito. Si no hubiese como digo, un plafón de una pauta publicitaria de 50 millones de dólares al año que el cornejismo viene sosteniendo, la verdad que el gobierno tendría serios problemas en la opinión pública, porque estos datos que nosotros le estamos dando, y gracias a la pregunta, Claudia, que vos nos hiciste, es lo que nos demuestran que lo que decía Mario recién, este relato se cae, porque hay algo importante, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, y los mendocinos pueden comprobar con los hechos que el gobierno de la provincia de Mendoza es un gran relato, un gobernador que se ha acostumbrado a hacer o tratar de quedar bien, pero hacer las cosas mal. Ese es el resumen, ¿no? Un gobernador que ha tratado de quedar bien, pero hace las cosas mal. Bueno, Mario, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Vamos a seguir atentos los pasos que vayan dando ustedes, por supuesto, en este camino que vienen haciendo desde hace tiempo, pero ahora uno nuevo con esta propuesta que nace, que es el Partido Verde Ciudadanos por Mendoza, con la intención, como lo decían ustedes al comienzo, de ser la alternativa que tal vez muchos mendocinos y mendocinas están buscando. Así es que les deseamos éxitos y ojalá podamos tenerlos a cada uno de ustedes en el piso pronto haciendo este chat político. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí veíamos a Mario Badillo, diputado de la provincia de Mendoza, y también a Marcelo Romano, senador provincial, hablando de la propuesta de esta nueva plataforma política, una alianza, Partido Verde Ciudadanos por Mendoza, que hace días nada más nacía en nuestra provincia. Nos vamos a ir ya al cierre del programa. Recordarles antes de irnos que ustedes pueden volver a ver esta edición de Chat Político en www.unidiversidad.com.ar. Sigan con la programación de Señal U. Será hasta la próxima.